Este espacio es producido gracias a Tucar y a... Bienvenidas y bienvenidos, queridas amigas y amigos, a Tierra de Gracia con Alexis Ortiz, por aquí por Bienvenidos Venezolanos TV. Hoy vamos a hacer un programa que nos llena de tristeza tener que hacerlo, porque es un programa para hablar de la doble tragedia que está viviendo Venezuela en este momento. Y hablamos de doble tragedia porque hubo lo que llaman un doblete sísmico, es decir, dos terremotos terriblemente destructivos de 7.1 y 7.5 grados en la escala de Richter, pero además de la destrucción, de la devastación espantosa que ha producido este terremoto, tenemos el hecho de que ya Venezuela, antes del terremoto, venía siendo destruida de una manera sistemática e implacable por la dictadura castrochavista. Es decir, Hugo Chávez, Nicolás Maduro y ahora Jorge Rodríguez y su hermanita Delcy han contribuido realmente a devastar el país. Entonces, para hablar de esta materia, nos empeñamos en invitar a un ingeniero que tiene la doble condición de ser un hombre de mucho criterio político, porque tiene una gran experiencia en esa materia, y de ser un hombre de alto nivel técnico. Él fue un dirigente estudiantil muy destacado en una universidad venezolana, que es la Universidad Simón Bolívar. Después fue un funcionario público realmente eficiente y diverso en su aporte al país. Y actualmente está en Toronto, Canadá, y desde allí nos habla Edgardo Romero Chirino. Bienvenido, Edgardo. Eh, ¿Cómo estás, Alexis? Muchas gracias por la invitación. Siempre a tus gratas órdenes para las explicaciones y la ayuda que pueda darte. Ciertamente este es un momento bien triste para el país y para nuestra ciudadanía, ¿no? Sí, lo que te digo, lo que me gustaría, Edgardo, es que le describieras a la gente de una manera comprensible qué es lo que ha pasado, cuáles son las consecuencias inmediatas y las consecuencias a mediano y largo plazo de este doblete sísmico, como lo llaman los expertos, de estos dos terremotos. Déjame empezar de esta manera para que la gente lo entienda mejor. La corteza terrestre está dividida en placas tectónicas. Venezuela está en el límite en la placa suramericana y la placa del Caribe. De manera que ya de por sí estamos en una zona ciertamente riesgosa. Ahora, las placas tectónicas normalmente se mueven muy lentamente, entre 10 centímetros por año, eh, pero eso es digamos, parte de lo que siempre sucede. Ahora, a veces se producen lo que se llaman fallas. Las fallas, para que la gente lo vea así, imagínate una grieta en una pared. Eso es lo que pasa en las rocas. Se abre una grieta y empieza a existir una tensión entre las rocas a diferentes profundidades de esa corteza terrestre. La grieta no es el problema, la grieta está abierta. El problema es cuando la roca va acumulando tensión y de pronto empiezan un movimiento que se separan. Imagínate que tengas dos libros parados uno al otro, junto al otro, y de repente uno de los libros se desplaza hacia abajo. Entonces, en ese momento, ese desplazamiento genera una energía y esa energía es la que se expande, es lo que se conoce como la magnitud en el epicentro donde se produce y se genera un terremoto. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los terremotos? Los terremotos se miden por la magnitud es la energía que se libera en ese momento en el epicentro donde se produjo. Y, lo otro que se estudia es la intensidad del terremoto. La intensidad que es cómo se siente el sismo y qué efectos produce. Entonces, uno dice, bueno, pero ¿qué efecto, qué factores hacen que el terremoto sea
de mayor magnitud, de mayor intensidad. Entonces, el primer elemento es la profundidad a la cual se produjo ese desplazamiento de la roca. Mientras, Permíteme una pequeña interrupción porque estás siendo muy pedagógico. ¿Cuál fue cómo se produce la intensidad y cuál fue el epicentro de este terremoto, el, el estos epi- terremotos? el epicentro estuvo en la zona cercana al área entre Aragua y la zona hacia el Falcón. Por esa zona estuvo el epicentro. Est- Ahora, ¿qué fue lo que pasó y por qué es interesante este fenómeno que pasó? La, la- el epicentro fue relativamente superficial. Relativamente superficial implica que estuvo a unos 30 kilómetros de profundidad. Ahora, cuando la intensidad, la cantidad de energía que se genera está más o menos profunda, los efectos del terremoto son mayores o menores. Déjame explicártelo así. Si un terremoto se dice que fue de una intensidad de 6, ¿verdad? Y se produce a 50 kilómetros de profundidad, puede ser mucho más devastador que un terremoto de 7 que se produzca a 150 kilómetros de profundidad. Es decir, depende de cómo se distribuyen las ondas sísmicas. Entonces, ¿qué es lo que pasó en este caso? Que es increíble. Normalmente se han producido en la Tierra dobletes, pero siempre se habían producido hasta ahorita uno de mayor magnitud y después uno de menor magnitud. Y en Lo- horarios diferentes, ¿no? y en horario diferente. Lo que pasó ahorita es que el primero fue de menos magnitud, ya ocasionó con una cierta intensidad, también a baja intensidad, a baja profundidad, pero inmediatamente, 39 segundos después, se produce el segundo, también a baja intensidad, pero con mayor magnitud. Se liberó mayor energía el segundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todas esas estructuras que estaban ya debilitadas por la primera onda sísmica, les llegó una todavía más fuerte. Es como si alguien te empujara a ti, pero después viene una persona con fortaleza, pero después viene otro más grande y te empuja también. Por supuesto que te va a empujar mucho más fuerte. Y tú ya estás medio. Tambaleando. Eso es lo que pasó. Ahora, ahí hay, fíjate, hay entonces la intensidad depende, o sea, cómo se siente depende de varios factores. La profundidad, la distancia del epicentro a donde llega, al sitio donde llegó, el tipo de suelo, que es otra cosa por la cual en este caso, en lo que pasó en nuestra zona nortera, es que los suelos en la zona norte de Venezuela son muy arenosos. Cuando los suelos son arenosos, las ondas sísmicas se desplazan más rápidamente. Cuando son rocas más sólidas, pues las ondas sísmicas se desplazan con mayor. Pero en este caso se, se desplazaron con más. Y la otra razón es que la calidad de las construcciones también depende. Y aparentemente lo que pasó en Venezuela, en este caso, que es que nosotros incumplimos toda la calidad de las construcciones que hicimos. Pero entonces Sí, porque, oye, porque tengo entendido, para que tú me corriges si no es así, que a partir del terremoto de 1967 se establecieron unas regulaciones para que las construcciones fueran antisísmicas, pero que esta narcodictadura no ha cumplido esa regulación. no solamente no las ha cumplido, pero es que además pasó una cosa que es bien interesante. Cuando se construyeron las torres de Parque Central, unos ingenieros venezolanos desarrollaron una manera de hacer el concreto, hormigón, y de una manera que resistiera mejor los terremotos. Y nadie le hizo caso a ese desarrollo tecnológico venezolano.
Y Por entonces, casualidad, ¿tú te acuerdas del nombre de los ingenieros para hacerles un reconocimiento aquí? no me acuerdo en este momento, pero después te lo puedo Y hacer. para hacerles algún reconocimiento alguna vez, porque eso fue un gran aporte de ellos. Eso realmente fue un aporte impresionante. Fueron los ingenieros que trabajaron en Parque Central. Entonces, fíjate, aquí uno puede decir a ciencia cierta que hubo una gran irresponsabilidad de la gente que hizo construcciones y sobre todo en el litoral, porque además en el litoral tiene otra condición, que es que la mayoría de esa zona es producto de deslaves y Ah, eso te lo quería preguntar. Si el epicentro estuvo por ahí cerca de Maracay, ¿verdad? ajá, ¿Por qué la destrucción se manifestó de manera más arrasadora y violenta en la zona de La Guaira? porque las ondas sísmicas, Perdone, para explicarle a la gente, La ajá, Guaira es la zona de playas de la ciudad de Caracas. Caracas está a 1.000 metros de altura, entonces en la parte de abajo, que es La Guaira, donde está el aeropuerto, el puerto, todas esas cosas, y las playas que usan los caraqueños. entonces, claro, fíjate, ¿qué es lo que pasó? Realmente las ondas sísmicas se movieron por el norte de Venezuela, en la zona costera, Centro norte costera que centro llaman. norte costera. Entonces, claro, fueron llegando mucho más rápido a esa zona. Una parte llegó también a Caracas, pero fíjate que la coincidencia que en el lado de Caracas también, donde se cayeron, que es la zona de los Palos Grandes, es la zona norte del Guaire, que es la zona que también es una zona que históricamente con los siglos se fue acumulando un suelo que no es un suelo rocoso, es un suelo también arenoso, por Ahí llamarlo. también tiene que ver alguna influencia de la falla del Caribe que pasa por allí, ¿no? Tiene que ver porque, fíjate, en Venezuela nosotros tenemos varias fallas que yo te expliqué, las fallas eran grietas que se producen en la corteza terrestre. Hay varias fallas activas en Venezuela. Porque, ¿por qué se llaman activas? Porque de alguna manera hay una tensión de las rocas que está todo el tiempo, digamos, acumulándose y que en todas esas fallas, yo tengo por aquí la lista de las fallas principales de Venezuela, ya te voy a decir cuáles son. Hay una en el Pilar, tengo entendido, por allá por el estado Sucre. Sí, mira, hay la falla de Boconó en la región andina, la falla de San Sebastián, que es la falla centro-norte del país, la falla del Pilar, que es en oriente, y la falla Oca-Ancón, que es en occidente. Esas son las principales fallas activas en Venezuela. Y son activas porque están acumulando. Y esas fallas en algún momento pueden generar terremotos en Venezuela. De hecho, fíjate que nosotros hemos tenido terremotos en, en- en Oriente, hemos tenido terremotos en Occidente, Y algunos ¿verdad? en Caracas que tienen que ver con la Y, falla del Caribe, ¿no? algunas en Caracas que tienen que ver con esa falla que es la que se conoce como falla San Sebastián, ¿no? Pero todas son fallas que están activas, esas grietas se produjeron y de alguna manera están haciendo presión para que las rocas se desplacen. Entonces, ¿Y qué posibilidad hay de que se produzca un movimiento sísmico más o menos en un tiempo prudencial? bueno, algunos geólogos han estudiado y dicen que en algunos sitios han habido como unos ciclos que son relativamente semejantes. Lo De que hecho, llaman réplicas, ¿no? no, lo que llaman nuevos terremotos, pues. A Porque, nuevos terremotos. porque Sí, las porque las réplicas, réplicas son como unos pequeños movimientos posteriores a los terremotos, claro, ¿no? como yo te explicaba lo del libro, es como si el libro se desplazara, pero entonces de repente el libro se desplazara otro poquito y otro poquito más, entonces, hasta que vuelve como que a quedarse estable. Esa sería la forma de verlo. Pero, Alexis, lo que hay que resaltar en este caso es que ha habido una gran irresponsabilidad en la gente que da los permisos para las construcciones en Venezuela. Por un lado eso, pero además por otro lado con el deseo de ganar más. Muchas veces se usan eh, materiales de baja calidad, no son los materiales adecuados, ¿verdad? Y entonces todas esas cosas son los que al final producen estas grandes desgracias.
Ahora fíjate tú, Edgardo Romero Chirino, ingeniero, conocedor de este tipo de materia. Eh, ¿Cuáles han sido las consecuencias? Se habla de hasta de 60.000 desaparecidos, se habla de más de 2.000 muertos, se habla de, bueno, de miles de heridos, pero también se ha evidenciado aquí una absoluta impericia, una absoluta irresponsabilidad de parte de la narcodictadura, más empeñada en impedir que actúen en los esfuerzos humanitarios gente que no esté controlada por ellos y más empeñados en ocultar su incompetencia que en enfrentar esta terrible situación que están viviendo los venezolanos. Y la gente ha mostrado una gran solidaridad entre ellos, o sea que la gente venezolana se ha comportado de una manera bien linda, ¿no? Porque con sus propias manos, sin recursos, sin maquinaria, están tratando de salvar a sus familiares, a los que no son sus familiares. La demostración del pueblo venezolano tiene, como digo yo diría que en este momento tiene dentro de la gran tristeza, dentro de la terrible situación, dentro de la tragedia, tiene como un aroma poético la actitud de los venezolanos. Mira, yo creo que habría que, en primer lugar que resaltar, como tú dices, la solidaridad del pueblo venezolano. La cantidad de ayuda que el mismo pueblo venezolano, no solamente dentro del país, sino fuera del país también, han estado de alguna manera haciendo esfuerzos por buscar recursos para ayudar a la gente. Y yo diría que hay como especie de dos batallas. Hay una batalla donde se ejemplifica la irresponsabilidad del régimen, que es que nosotros somos uno de los pocos países, por lo visto, donde no tenemos servicio de seguridad civil, pues. O sea, después, los poquitos que están ahí, que no saben quién lo No, y que los dirige, bomberos están desmantelados también. los bomberos no tienen recursos, los bomberos no tienen ni botas, ni casco, pero además de eso, Afortunadamente hemos tenido una gran solidaridad de países como México, claro, Argentina, bueno, Brasil, realmente la me- ayuda europea, la ayuda de Estados Unidos, la ayuda de Canadá es algo que debemos reconocer y agradecer. Así es, mira, Alexis, es que es increíble que, por ejemplo, el equipo que llegó de El Salvador llegó a la zona de La Guaira primero que la parte civil venezolana. O sea, no mandaron a nadie. Colombia también se ha Colombia, o manifestado, sea, viene gente de Perú, viene gente de de Colombia, viene Ecuador, gente de sí. Ecuador, viene de España. Bueno, para que ustedes no lo van a creer, pero porque fue por parte del régimen una manera de encerrar y de trancar la solidaridad de la gente, ¿verdad? Y trancaron la autopista Caracas-La Guaira, aduciendo que es que había muchos. No, pero es que No, tú tenías. algo muy absurdo que es que eh, el llamado que hizo María Corina Machado, que es la líder legítima del pueblo venezolano, a que se repartiera de una manera efectiva la ayuda humanitaria, ha sido totalmente saboteado por la narcodictadura. No solamente saboteado, mandaron a que la Fuerza Armada buscara los sitios donde se estaban recopilando recursos para la población. Así que es la batalla para mantener la gente que no pereció, mantenerla viva. En La Guaira, por ejemplo, hay escasez de agua, hay escasez de alimentos. Entonces, si tú prohíbes que el resto de la población venezolana les mande agua, les mande. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Estaba asesinando más gente. O sea, realmente el régimen lo que estaba haciendo era asesinando. Pero es que Es que además, es increíble lo canallas que son, el nivel de bellaquería que han llegado. Es increíble. Uno lo dice y cuesta trabajo que la gente fuera de Venezuela entienda que un gobierno pueda ser tan perverso, ¿no? mira, Porque es tan exagerado que parece mentira, pues. te voy a poner un ejemplo que empezó a circular ya de una aeronave que venía hacia Venezuela con medicamentos, con carpas, con alimentos para ayudar a los venezolanos. Tenía un permiso que ya le habían dado y cuando el piloto se comunicó con la torre de control, el centro de control de Maiquetía, le negaron el acceso al aeropuerto, a entrar al espacio aéreo venezolano y le dijeron que le estaban negando la entrada y el piloto peleando un poco
por el sistema de comunicación. Decía, pero es que yo tengo un permiso aquí aprobado y yo traigo, son medicinas, traigo alimentos, traigo carpas, y no lo dejaron entrar. Y le dijeron, váyase a otro aeropuerto que no esté en el espacio aéreo venezolano. Imagínate tú. Imagínate la canallada que Son eso un nivel significa. de decir una canallada extrema. Bueno, ahí lo único que uno piensa que, bueno, que Donald Trump, que es el dueño de la narcodictadura en este momento, que Delcy Rodríguez y su hermanito Jorge, o Jorge y su hermanita Delcy, obedecen ciegamente y perrunamente al presidente Trump. Lo que tenemos que pedirle al presidente Trump que les dé la orden de que no sigan saboteando la ayuda ¿No? humanitaria. Pero ojalá, porque fíjate, Alex, yo te quiero hacer un comentario sobre los Estados Unidos está anunciando que va a ser una administración directa de Venezuela. Entonces, fíjate cómo yo veo que lo que ellos quieren hacer. Ellos hablan de una administración directa que significa que los presupuestos de la nación y los presupuestos y todos los recursos económicos que tenga la nación van a manejar ellos. Entonces, están buscando, por otra parte, operadores que sean operadores que no pongan peros. ¿No? Que sean sumisos y por eso no quieren que parte de los venezolanos opositores formen parte. Entonces vas a tener unos operadores sin peros, más una administración externa a Venezuela, más un control de las Fuerzas Armadas, porque también están hablando del control de las Fuerzas Armadas, que de paso han demostrado que tampoco les interesa la población venezolana, que hubo eventos en algunos sitios donde estaban la gente moviendo escombros y pasaban guardias nacionales y pasaban y los veían y seguían derecho y no hacían absolutamente nada por ayudar. Veían a bomberos que no tenían ni guantes ni recursos, pasaban por ahí entonces esa situación de lo que está pasando, yo creo que es bien importante que los venezolanos entendamos que la reconstrucción, el nuevo país lo vamos a construir son los venezolanos. Nosotros hemos históricamente demostrado que somos capaces de hacer las cosas bien hechas, de ¿No? Y administrar que nuestros podemos recursos. impulsar una transición democrática, pacífica, ¿Sí? incluyente, porque no estamos jugando a la venganza, estamos jugando a la reconciliación. Y entonces, en ese sentido, el presidente legal de Venezuela, que es Edmundo González Urrutia, electo por el pueblo, la líder legítima de los venezolanos, que es María Corina Machado, son precisamente la garantía de que vamos a avanzar pacíficamente hacia la democracia y que no necesitaríamos una tutela extranjera para Claro. eso, que lo podríamos hacer nosotros mismos. No, además tú te imaginas un momento el entusiasmo que se va a producir en la población venezolana si tienen a su verdadero líder conduciendo al país. Sería un entusiasmo en donde nosotros haríamos milagros con la ayuda. No solamente porque la gente adentro va a sentir que de verdad está bien representada, sino que Mientras que además, está, eso que has dicho es importante. Con nuestro liderazgo legítimo, genuino, el nuestro, podríamos hacer milagros. Con esta gente, con estos canallas que están gobernando, la ayuda humanitaria se la van a robar como se han robado todo, porque son unos corruptos desenfrenados, son unos corruptos incorregibles. Chávez, Maduro, Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, Vladimir Padrino, son unos corruptos, pero realmente asquerosos. Entonces, bueno, uno quisiera que el gobierno norteamericano viera todas estas cosas y realmente nos ayudara a recuperar la democracia. claro, y a nosotros, a nuestro recurso humano, formarlo nuevamente, hacer que los que salimos del país y teníamos una experiencia de verdad pudiéramos ayudar a la formación de los nuevos venezolanos, que pudiéramos hacerlo, no es necesario, inclusive no necesariamente tenemos que volver, porque la enseñanza hoy se puede hacer a larga distancia. De manera que yo creo que nosotros debemos enfocarnos que hay pasos que podemos empezar a hacer guiados por nuestros dirigentes poquito a poco hasta que nosotros demostremos y de verdad que los Estados Unidos entiendan que nosotros no necesitamos tutores, nosotros necesitamos es democracia, es Y libertad, aliados. aliados que nos ayuden, no solamente los Estados Unidos, sino todo el mundo libre que nos ayude a seguir adelante y construir ese nuevo país, que va a ser Muchísimas ejemplo para el gracias. mundo. Muchísimas gracias, mi querido Edgardo Romero Chilino. Edgardo,
es de esos hombres que ojalá que regresen a Venezuela porque tienen acumulado una experiencia que va a ser muy útil para la reconstrucción de nuestro país. Es realmente un veterano criollo de esos que nos hacen falta. Muchísimas gracias, Edgardo. Gracias, Alex. Y Gracias por la muchísimas gracias a invitación. ustedes, queridas amigas y amigos, por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos aquí en Tierra de Gracia con Alexis Ortiz por Bienvenidos Venezolanos TV. Este espacio es producido gracias a Tucar y a